a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Varios incidentes ocurrieron en Aruba durante este fin de semana. Concierto de Romeo Santos dejó sin sabor entre los fanáticos. Sigue la búsqueda del sospechoso de la muerte de menor de 15 años en Colombia. Migración en los Estados Unidos es un tema principal. Holiday Inn tuvo evento de apreciación para sus socios locales. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Grato placer, les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana y que ya se alisten para tener la mejor semana de todas. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con varios accidentes que ocurrieron alrededor de la isla, algunos de ellos por la combinación y la ingesta de alcohol. Vamos a hacer un recorrido por ellos. Ayer la patrulla de Santa Cruz, cuando se encontraba en la rotonda pequeña en Paradera hacia Yaburibari, allí se encontró con un pick-up Toyota que al parecer había subido a esta rotonda a una velocidad bastante alta con dirección norte, y la policía, cuando se dio cuenta de lo que había ocurrido, se fue con las sirenas detrás de él. En la parte del supermercado Tesco, allí el conductor lo bajaron. La policía atendió con el conductor debidamente, ya que su comportamiento era bastante obsceno. Asimismo, el hombre empezó a insultar a los oficiales. La policía allí estuvo no solamente resistiendo la situación, pero después, cuando el hombre empezó a lanzar palabras fuertes y también casi que agredir a los oficiales, por ese motivo allí las autoridades no vacilaron y lo detuvieron. Después de esto lo llevaron a la guardia de la policía, en donde muy seguramente le hicieron la prueba de alcoholemia y de esta forma que pasara la noche en la celda. La película de la semana. La película de la semana. En otro hecho que ocurrió este domingo en horas de la noche, un hombre que iba en su motocicleta se encontró con un Toyota Corolla corriendo de una forma bastante equivocada por el área de Palm Beach. Allí, el hombre en la moto llamó a la policía e intentó bloquear este auto para evitar que el conductor se subiera y causara una desgracia. Al momento en que la patrulla de Norte estaba llegando, el hombre hizo una maniobra y desvió allí a este conocido que estaba en la moto para poder huir. Después de esto, la policía logró encontrarlo y cuando el hombre intentó burlar a las autoridades, allí inmediatamente lo detuvieron después de hacerle la prueba también de alcoholemia. Cambiando de tema, este fin de semana se iba a presentar el rey de la bachata, Romeo Santos, en Aruba. Las expectativas eran bien grandes y aparte de esto también todo el equipo de promotores y también la productora que lo iba a traer estuvo trabajando incansablemente para poder traer este artista de talla internacional una vez más a Aruba. Lamentablemente y debido a motivos fuera de control de los promotores, el cantante se subió a tarima a las 4 de la mañana. El concierto del bachatero Romeo Santos fue esperado por meses en los cuales tanto el promotor, organizadores del evento, patrocinadores y todo el equipo que estuvo detrás de él trabajó incansablemente para poner en tarima al artista de talla internacional. Sin embargo, el concierto dejó un sinsabor agridulce. Una vez más, en esta oportunidad las puertas del Harbor Arena se abrieron desde temprano y los fanáticos empezaron a llegar. Sin embargo, con las expectativas tan altas, allí la situación se empezó a tornar distinta cuando, en vez de dejar cerrar a nuestro artista local, Jayon, este fue quien arrancó dando un show de gran altura, poniendo a vibrar a los asistentes con buena música, con toda su banda y las bailarinas. Hasta allí todo iba bien. Sin embargo, las horas siguieron pasando y Romeo Santos no salía al escenario. Fue sino hasta las 4 de la mañana que el artista empezó a cantar, ya cuando algunas personas se habían ido o algunos otros estaban cansados. Sin embargo, cuando el artista se subió a tarima, dio un tremendo show que los asistentes lograron disfrutar y corear de sus canciones. En medio de la presentación, el artista Romeo Santos pidió disculpas. Darles una explicación. Lo que acaba de suceder esta noche no es excusable, no tiene justificación, pero quiero darle una explicación. La producción venía desde Perú. No encontramos un avión para traerla y a último minuto tuvimos que buscar un avión como plan B. Demoramos 5 horas. Las dos opciones eran cancelar el show o cantar a las 4 de la mañana. Si algunos están incómodos, entiendo su disgusto,
Nuevamente les pido disculpas a todos ustedes con mucho cariño, con mucho respeto. No es culpa del público, ustedes se merecen todo el respeto y lo tienen, y por eso me disculpo infinitamente con ustedes. Lo único que puedo hacer para que ustedes se sientan bien es cantar hasta que salga el sol, si ustedes me lo permiten. Reitero, los amo, los adoro y los respeto, y se merecen todo el respeto del mundo. Indicó que tenían dos opciones, o cancelar el evento o subirse a tarima a las 4 de la mañana. El concierto finalizó a las 5:30. Ante esto, el promotor Krish Matani emitió un comunicado oficial ofreciendo disculpas a los asistentes y lamentando las incomodidades causadas por la tardanza de Romeo Santos al subir al escenario. Krish argumentó que las circunstancias imprevistas y fuera de control provocaron la demora. El promotor expresó su agradecimiento a quienes colaboraron para resolver la situación, incluyendo el Cuerpo Policial de Aruba, JetTNCI, el aeropuerto de Aruba, y también destacó al equipo de Elite Production y Elite Empire, así como a los patrocinadores y a los empleados del evento. Tomamos este incidente en serio y nos comprometemos a prevenir situaciones similares en el futuro, afirmó Krish, subrayando su determinación para mejorar la gestión de eventos y garantizar la satisfacción del público en futuras ocasiones. Cambiando de tema, este fin de semana se llevó a cabo la inauguración de las luces en San Nicolás, pues allí en conjunto, también con lo que fue el Christmas Fair y la inauguración de Space 21. En ese lugar también se hizo la exposición de cerca de 100 obras que se conocen como las estampillas de Post Aruba. 5, 4, 3, 2, 1. El ministro de Asuntos Económicos, Geoffrey Weber, conjuntamente con el señor Guillermo Reynolds, director de Post Aruba, y Tito Bolívar, también de Artisa, procedieron a encender las luces navideñas en la calle principal de San Nicolás, iniciando así el Christmas Fair. También se dio inicio oficial a Space 21. Es una galería para la exposición de diferentes expresiones artísticas en esta zona. Allí, en colaboración con Post Aruba, los visitantes pudieron admirar más de 100 obras en este lugar, Space 21, durante el Christmas Fair. Esta actividad fue la combinación de arte, cultura y celebración colectiva, demostrando la riqueza y diversidad de San Nicolás. Las nuevas luces que fueron instaladas le dieron un toque mágico a toda la feria, iluminando no solo las calles, pero también el corazón de los presentes. Los visitantes fueron quienes más disfrutaron allí del arte, también presentaciones de baile. Los artesanos locales también estuvieron demostrando su talento y creatividad, ofreciendo productos únicos de venta exclusiva. Los esfuerzos del Departamento de Obras Públicas y todas las partes involucradas en el proyecto merecen grandes aplausos por su dedicación y trabajo para lograr iluminar no solo las calles de San Nicolás, sino también la organización del Christmas Fair, según lo que indicó el ministro Geoffrey Weber. Empezamos nuestra ronda internacional con un lamentable hecho que ocurrió recientemente en Colombia. Allí las autoridades todavía están tras la pista de un sujeto que es el principal sospechoso de la muerte de una pequeña de apenas 15 años. Sus papás piden justicia. 3 días de operativos completan las autoridades para dar con la captura del responsable del asesinato de Michelle Diana González, una niña de 15 años de edad que salió el pasado 7 de diciembre a comprar dulces en una de las tiendas del barrio San Judas en el sur de Cali y que fue encontrada muerta en un taller automotriz cerca a su casa. El comandante de la Policía Metropolitana de Cali ha desplegado a más de 150 hombres por la ciudad. Por su parte, las autoridades en el departamento del Valle y Tolima reforzaron las medidas de seguridad y el plan candado buscando a Harold Andrés Echeverry, el señalado de acabar con la vida de Michelle Diana. Estamos también en los lugares donde frecuentan con sus familias. Aquí le estamos haciendo una invitación a este sujeto, que por favor se entregue y enfrente la justicia de acuerdo a los hechos que sucedieron. No habrá lugar en Colombia que se esconda. Por su parte, el director general de la Policía Nacional ha dispuesto un equipo operativo con nuevas tecnologías para dar con el rastro del presunto criminal.
Mientras tanto, la alcaldía de Cali reitera la recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien brinde información valiosa que ayude con la captura. Reafirmarnos en la recompensa que estamos ofreciendo, hasta 100 millones de pesos por información que nos permita capturar a este presunto homicida. Ya hay información que ha llegado a los cuerpos de investigación, nos estamos movilizando, estamos haciendo recorrido por diferentes lugares donde nos han brindado información, estamos movilizando a toda nuestra policía, incluso en municipios vecinos, para ubicar a ese sujeto y capturarlo rápidamente. El presunto responsable, Harold Andrés Echeverry, ya tenía antecedentes judiciales por acceso carnal violento con menor de 14 años de edad, quien huyó del lugar donde fue encontrado el cuerpo de Michelle Dayana en una moto que se robó del taller automotriz. Y nos vamos ahora a Paraguay, en donde cámaras de seguridad grabaron el instante en que una joven fue abordada por dos sospechosos, quien uno de ellos se bajó de su moto y empezó a agredirla con un arma de mentiras. Advertimos que las imágenes son fuertes. Mercedes Caballero, la víctima, se encontraba regresando a su domicilio en el barrio Loma Merlo de Luque, cuando repentinamente fue interceptada por dos motoasaltantes sobre la calle América casi 12 de octubre. Como se pudo ver en la cámara de seguridad, el acompañante bajó del biciclo y con un arma de juguete la amenazó. En eso, ella forcejeó con el sujeto, la golpeó en la cabeza varias veces y se rompió la pistola. Sin embargo, de igual manera el delincuente logró despojarla de su mochila, en cuyo interior tenía algunas pertenencias. El hombre volvió con su cómplice y escaparon raudamente. Ella comentó que no es la primera vez que se dan situaciones similares. Cambiando de tema, en el Congreso de los Estados Unidos se aprobó una ley la cual como tema principal sería la migración. Como sabemos, los Estados Unidos sigue recibiendo la visita de muchas personas que están intentando a través de los pasos fronterizos ingresar a los Estados Unidos. La administración Biden considera respaldar nuevas restricciones sobre solicitud de asilo y un proceso de deportación rápido a cambio de asegurar la ayuda a Ucrania e Israel, según reportó la agencia Reuters. El Congreso discute un proyecto de ley de financiación suplementaria, al tiempo que miles de migrantes continúan llegando, lo que tiene a las autoridades fronterizas al borde del colapso, según el representante republicano Juan Ciscomani. Lo que yo he visto en mi distrito es de que no importa si la gente es demócrata o republicana, quieren que se resuelva esto es demasiado. Ambas bancadas buscan cómo restringir en gran medida el proceso de asilo y de reunificación familiar por motivos humanitarios, utilizados por miles de personas para permanecer temporalmente en Estados Unidos mientras sus solicitudes son tramitadas. El proyecto incluye varios puntos que reforzarían la seguridad fronteriza. Da más recursos a los agentes, a poder contratar más agentes, a poder agregar tecnología que los agentes pueden usar. También lo que hace es cambia el criterio que se está usando para poder buscar asilo. Por su parte, el congresista demócrata Raúl Grijalva dijo que está listo para trabajar con la administración para aliviar la presión sobre las comunidades de Arizona afectadas por la actual crisis humanitaria y aprobar la legislación necesaria para reformar un sistema migratorio que no funciona. El único camino a seguir es un paquete complementario que aporte recursos para gestionar la crisis y una reforma migratoria integral y profunda. La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, AILA, rechazó la intención de un grupo bipartidista de senadores que considera severas restricciones al sistema de asilo en Estados Unidos y otros programas migratorios. Como sabemos, estamos ya al medio de lo que es esta fiesta decembrina. Muchos lugares en el mundo utilizan la pólvora. Sin embargo, hasta este momento, el departamento de Antioquia en Colombia pues ha visto cómo más y más quemados siguen llegando a diferentes centros de salud. En Antioquia, las cifras de quemados con pólvora siguen subiendo. En lo corrido de diciembre ya son 33 los lesionados, 13 de ellos se han presentado en Medellín. Preocupa a las autoridades que 15 en todo el departamento son menores de edad. Es un acto ilegal, entonces recordarle a los padres de familia, si yo permito que mi menor manipule pólvora o si yo en mi casa compro pólvora, estoy entregando un mensaje para que ellos rompan las reglas, para que enfrenten la autoridad. Aunque ya han sido incautados más de 3.000 kilos de pólvora en Antioquia, en lo que va de diciembre, la gente sigue sin obedecer y sin entender que la pólvora no solo causa heridas, sino que también puede causar la muerte. Por eso hacemos un llamado a la celebración responsable y sobre todo a los padres de familia e integrantes adultos para que estén muy atentos al comportamiento de los niños y de los jóvenes
y les expliquen a los menores los peligros a los que se ven expuestos. En Medellín son 5 los menores de edad heridos con estos elementos. Todas las quemaduras de pólvora son graves porque recordemos que la pólvora es un elemento supremamente contaminado. Penetra la piel, va a dañar el tejido, va a contaminar los vasos sanguíneos, el tejido grasito que tenemos debajo de la piel. Hay quemaduras en ojos, eso puede dejar daños irreversibles. Cambiando de tema, en estos momentos la isla de San Andrés y Providencia se encuentran preocupados por la situación del cambio climático. Como lo mencionan, sabemos que el principal pilar que ellos también tienen es el turismo y si debido a las consecuencias por el cambio climático podrían dejar de recibir turistas. El informe es de La Voz de América. Para muchos solo es un paraíso en medio del mar Caribe. Es una isla muy bonita. Es lo que a simple vista se conoce de San Andrés, que junto a Providencia y Santa Catalina forman un grupo de archipiélagos colombianos que se distingue, entre otras cosas, por ser la única región de ese país sin territorio continental. Somos una nación dentro del Estado colombiano, porque este territorio es ancestral, este es de los raizales. En San Andrés existen 3 lenguas oficiales, español, inglés y creol. A sus pobladores se les conocen como raizales y llevan con orgullo herencia inglesa y africana. El tema turístico acá, comida, la recepción es muy buena. Todo esto forma parte de sus encantos, pero podrían desaparecer con el tiempo por consecuencia del cambio climático, como por ejemplo una subida en el nivel del mar. Las islas son más vulnerables porque generan mayor erosión y cuando se genera erosión genera una pérdida de territorio. A esto se suma el incremento en la frecuencia de las tormentas, lo que afecta negativamente al turismo y a la pesca artesanal, que es una de las principales fuentes de sostenimiento de la economía de la zona. Se disminuye el turismo directamente. Entonces, como pueden ver en la zona, estamos hablando de una zona turística, hay al menos 20, 30 hoteles en 2 cuadras y eso nos afecta gravemente porque si el turismo no nos visita, no tenemos el sustento para nosotros. Y vean estas impactantes imágenes que llegan desde Curitiba en el Brasil, como después de un accidente un vehículo quedó literalmente allí volteado. Cualquiera que pasara por la Rua 15 de Noviembre en la esquina de Rua Prefeito Ângelo López, allí en el Brasil, en Curitiba, el sábado en la mañana quedaría impresionado por lo que vio. Un automóvil quedó literalmente colgando en la fachada del edificio. El vehículo permaneció en esta posición después de volcarse varias veces. El conductor del auto presentaba signos de ebriedad, perdió el control del vehículo y después de accidentarse terminó colgando. El conductor no permaneció en el lugar hasta que llegaron allí los equipos de rescate y también las autoridades. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. El ejercicio ayuda a mantener buena salud con el tiempo. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com.
¿No tienes planes para estas vacaciones? Vuela con Wingo desde Aruba a Cali, Colombia. A partir de julio del 2023, Wingo puede llevarte directamente a Cali todos los miércoles y los sábados. Explora la ciudad visitando atracciones como el Cristo Rey, la iglesia de San Antonio, camina en el Cerro de las Tres Cruces, experimenta la cocina y la cultura local o baila toda la noche en la capital de la salsa colombiana. ¿Quieres explorar otros lugares? Wingo te permitirá volar más lejos a otros destinos dentro de Colombia o incluso en Sudamérica. No esperes más, las reservas están disponibles directamente en www.wingo.com. Visita arubaairport.com para obtener más información. Esta piedra bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom dia, como vai solta que baby aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés, nós estamos lá para os pés para dentro. Então, maneira, mas bisa mais acaba. Baby e rende grande, mas se queda para fora seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. Me tá bem quanto? Não, a mim bisa 6 horas só. Que o bom mais se queda por menos 2 horas para fora. Pince camai. Mãe, por com esse? Ah, sim, me por com ele. O começo me tava por com ele tem muito escrito. Ok, mãe, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não vai para dentro back, não promete. Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá já sunchi. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Diferentes estudios datan que hacer ejercicio, esto podrá ayudar con la longevidad, porque no solamente ayudan con la salud, a verse bien, pero también ayuda a las personas cuando llegan a cierta edad. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Un estudio hecho a más de 500.000 de personas, que tomó unos 10 años y fue publicado en la revista médica JAMA, demostró cómo las diferentes formas de ejercitarnos nos ayudan a mantener una buena salud, vivir una vida plena y añadir años. ¿Qué es lo que hace la actividad física en nuestro cuerpo? Muchos beneficios como la salud cardiorrespiratoria, la salud de masa magra, la salud metabólica, la salud ósea. Por lo tanto, el ejercicio es una práctica y es un comportamiento que es bien beneficioso y así se ha documentado en la literatura científica. A diferencia de la edad cronológica que solo se basa en el tiempo o años que han pasado desde que nacemos, hay una edad biológica que corresponde a nuestro estado funcional interno que trata sobre el envejecimiento de las células, tejidos, órganos y sistemas. Y el ejercicio es clave para su mantenimiento. El ejercicio aparentemente causa unos beneficios biológicos en la edad biológica que te permiten alargar tu vida o, como bien también otros autores hablan sobre mejorar tu expectativa de vida de manera saludable. ¿Por qué? Porque uno puede vivir mucho, pero no necesariamente saludable. Por lo tanto, el vivir mucho y saludable, aparentemente el ejercicio tiene una contribución significativa y se ha visto en la literatura que aporta a varios años de esa salud biológica de manera saludable. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les muestro una joven que allí al parecer se dio cuenta que su pareja le era infiel y decidió en un balcón empezar a lanzar toda su ropa delante de la mirada atónita de los vecinos.
Una impactante escena se desarrolló en Nueva York cuando una mujer de 34 años, al parecer tras descubrir la infidelidad de su pareja, tomó la drástica decisión al llegar a su hogar de empezar a lanzarle las pertenencias de su compañero por el balcón ante la mirada de los vecinos. El sorprendente episodio fue capturado y se volvió viral en las redes. Entre las pertenencias que cayeron desde las alturas había camisetas, pantalones, camisas e incluso objetos como un jarrón, un espejo y pequeños electrodomésticos. La reacción de la mujer causó un gran alboroto entre los vecinos del edificio, quienes observaron allí cómo las pertenencias eran tiradas a la calle. Algunos aprovecharon la situación para llevarse diferentes prendas que caían desde lo alto. La policía local tuvo que intervenir en la escena y trasladar a la mujer a un centro médico debido a que había experimentado una crisis nerviosa. La sorpresa y el impacto emocional de la situación llevaron a la reacción por parte de la mujer, quien en un momento de desesperación optó por deshacerse de las pertenencias de su pareja. Llega hasta ahora nuestro recomendado del día y viene por parte de la aerolínea LATAM con su vuelo directo para Perú. Nos vamos a Perú con el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix. Con esta nueva ruta Lima-Aruba, viajando los jueves, sábados y domingos, podremos estar cerca de diversas actividades que se pueden desarrollar en el Perú. Busquen su ticket desde ahora a través de www.latameairlines.com o también para obtener más información podrán visitar www.airportaruba.com. Y los dejo con el evento de apreciación que se llevó a cabo recientemente por parte de Holiday Inn Resort Aruba, allí para todos los socios locales, no solamente por el agradecimiento, pero también la confianza durante este año. Nosotros todos los años hacemos un cóctel de apreciación a nuestros clientes, porque realmente sin nuestros clientes, que ya nosotros consideramos parte de la familia del Holiday Inn, no seríamos nada. Entonces, obviamente, este es un momento súper importante para nosotros, para reconocer todo lo que hacen ellos por nosotros y lo que nosotros hacemos para ellos y para afianzar esa relación y volverla cada año más fuerte. Este año la temática fue de estrellas, así que es Stargazing y queremos que todos brillen como han brillado para nosotros este año y desearles unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Para nosotros la comunidad local es sumamente importante y de verdad tengo que reconocer que siento que somos favoritos dentro de la comunidad local y eso a nosotros nos hace sentir súper felices, súper orgullosos. La temporada de comuniones, la temporada de graduaciones, cómo ves a los pequeños así con sus sombreritos graduándose del colegio, so cute, o sea, es súper bello, de verdad. De verdad sí, tenemos muchos clientes locales, tanto corporativos como familias, y este es el momento para reconocer que apreciamos muchísimo, muchísimo todo el negocio que nos traen y que se consideren parte de la familia del Holiday Inn. Nosotros tenemos paquetes para comunión, paquetes para confirmación, paquetes para graduación, para cumpleaños. Hemos tenido bodas locales. Realmente, como te digo, o sea, el público local siempre va a ser bienvenido y lo consideramos parte de la familia. El brunch de los domingos creo que es el favorito desayuno de muchos y también muchos de nuestros clientes habituales en los restaurantes están esta noche acá con nosotros. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy de parte de todo nuestro equipo de trabajo. Como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.